aquí no. Todos hemos crecido con este personaje espectacular. Ah, vino la diosa. Hola, ahora puedo saludarlo, ¿viste? Por eso les puse. Bueno, iniciando con nuestra actividad de hoy. Yo quisiera primero remarcar algunas cositas de lo que estuvimos trabajando el martes pasado. Me interesa destacar esto. Observen ustedes la fecha, los años. Para pasar del modelo geocéntrico al heliocéntrico, eso nos llevó 1900 años. Similarmente, para pasar de la ley de caída de los cuerpos que proponía Aristóteles a la propuesta por Galileo, 2000 años. Me parece una barbaridad. No creo que hayamos sido tan bestias para pasar. Bueno, creo que se dan cuenta a dónde apunto. Esto estuvo frenado mucho tiempo. Y en esto lo lamento si a alguien le molesta, pero tuvo mucha injerencia la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es lamentable, pero fue así. Otra de las cositas que estuvimos discutiendo, charlando, fue esta ecuación, la ecuación de movimiento, la forma propuesta por Newton en 1600. Esto lo vamos a reformular posteriormente, quizás sea ya el martes que viene, para atender uno de los postulados de la relatividad especial. Pero por ahora tiene esta forma. Y otra de las cosas es esta, la expresión de la ley de gravitación universal. Esto en alguna medida está asociado con una inquietud que planteó Pablo el encuentro pasado. Esta expresión, la fuerza gravitatoria, no se va a considerar en la relatividad general. Los efectos que nosotros asociamos a la existencia de un campo gravitatorio van a quedar asociados a una curvatura del espacio. Lo vamos a discutir si nos alcanza el tiempo sobre el final. Quiero hacer notar, ven mejor las ecuaciones ahora. O sea, se ven claritas. Genial. Las ecuaciones de Maxwell. Esto nos ha permitido pensar a la luz como una onda electromagnética. Con esto nosotros podemos explicar los fenómenos de interferencia y el fenómeno de difracción. Pero no vamos a poder explicar con pensando la luz como una onda, fenómenos que vamos a considerar probablemente al final de este encuentro. Y una cosa para destacar, como acá menciono. Estas ecuaciones son compatibles con lo que requiere la relatividad especial. Por lo tanto, la teoría de campos electromagnética que está basada en estas ecuaciones son de nacimiento una teoría relativista. No va a suceder así con la mecánica. Por eso tendremos que reformular la mecánica. Pero no va a ser ni es necesario, al menos por ahora, reformular el electromagnetismo, que nace ya como una teoría relativista. Bueno, acá tenemos las expresiones para la velocidad con que se propaga la onda, que salen de manejar estas ecuaciones, como lo charlamos el encuentro pasado, y para la intensidad de una onda, que está relacionada directamente con el cuadrado de la amplitud del vector campo eléctrico. La difracción, generada por una abertura regular. Tenemos este fenómeno. Si nosotros llamamos θ a este ángulo, en el ángulo que extiende desde el punto de observación hasta el centro de la ranura, entonces no vamos a hacer el desarrollo,
no vamos a perder tiempo en esto, pero es factible demostrar sin demasiado trabajo que la intensidad va a variar, ¿no es cierto?, con el cuadrado de esta función. Eso donde el ángulo θ está metido dentro de este ángulo beta, como se muestra acá. Eso es lo que nos va a dar una función de este tipo. En este caso, para una abertura del tamaño de 16 veces la longitud de onda. Para una abertura más pequeña, vemos que esta gaussiana se va aumentando y entonces la dispersión es todavía mayor. Y acá tenemos una imagen para una abertura de 4 longitudes de onda. ¿Tá? Si nosotros consideramos la interferencia asociada con 2 frentes de onda generados en fase, y tenemos en cuenta este diagramita, lo que vamos a obtener es que la intensidad que recibimos en este punto va a estar dada por esta expresión, donde acá tenemos el ángulo θ que se muestra en este diagramita. Si llamamos alfa a todo esto que tengo acá, lo que tenemos es que la intensidad viene dada por el coseno cuadrado de alfa. Si esto fuera cierto, el gráfico para la intensidad que obtendríamos sería de este tipo. Sería un gráfico donde tendríamos puntos de interferencia constructiva y destructiva con la misma amplitud. Lamentablemente, si nosotros hacemos la experiencia, obviamente lo que obtenemos no es esto. Lo que obtenemos no es esto. Bueno, acá antes de mostrarles la imagen, de acá sacamos la condición para interferencia constructiva y destructiva. Y lo que decía recién, lo que obtenemos en realidad es esto. Lo que obtenemos es esto. Esto como consecuencia, o sea, el gráfico este de interferencia que va con el coseno cuadrado de alfa está modulado por la difracción que se produce en cada una de las aberturas que están en juego. Nos da entonces la expresión final que nos va a quedar es el coseno cuadrado con una amplitud modulada por esta función que nos da una función de tipo gaussiana. Esto en el caso de una doble abertura. En el caso de varias aberturas, n abertura, lo que obtenemos es esto, la misma modulación y con esta función que tenemos acá que vamos a discutir en un momentito. Teniendo en cuenta esto, aquí podemos observar cómo varía el patrón de interferencia al incrementar el número de aberturas. Lo tenemos acá. Esto es para una doble abertura, esto es para una triple abertura y esto es para 5 aberturas. Acá podemos destacar, eso se puede inclusive observar acá, donde está, que varía n, se me pasó, el número de aberturas. Podemos destacar que al pasar a 3 aberturas, aparecen máximos de interferencia de menor amplitud que los máximos principales. ¿Está? La cantidad de máximos secundarios o de menor amplitud es n-2, donde n es el número de aberturas que están involucradas. Acá tenemos el patrón de interferencia. Si observamos, podemos apreciar 3 máximos secundarios. Quiere decir que este patrón de interferencia, que creo que se pueden apreciar, probablemente puedan ustedes apreciarlo acá, la intensidad de los máximos secundarios, que es bastante, mucho menor que la de los máximos principales. Decía que esto es el patrón que obtendríamos con 5 aberturas porque tengo 3 máximos secundarios. O sea, el número de máximos secundarios es el número de aberturas o el número de fuentes menos 2. Vemos ahora cómo varía este patrón al modificar la longitud de onda. Y lo tenemos acá. Para el violeta,
en este caso hemos trabajado siempre con 5 aberturas. Vemos que siempre tenemos 3 máximos secundarios, para el violeta, para el verde y para el rojo. Como observamos, a medida que la longitud de onda va aumentando, ¿no es cierto?, los máximos principales se van alejando unos de otros. Y acá tenemos cómo varía el patrón de interferencia al modificar la distancia entre las ranuras. Y tenemos lo que se muestra a continuación. Vemos que a medida que lo aumentamos, la intensidad de los máximos se va incrementando. Siempre hemos trabajado con 5 aberturas. Observen que hay 3 máximos secundarios en los 3 casos que estamos mostrando. Y lo que tenemos acá es, ahí me acordé de algo ahora, lo que tenemos acá es la interferencia que observamos en una pantalla producida por una abertura circular. Creo que estos se llaman anillos de Newton, no sé por qué carajo se llaman anillos de Newton, pero se llaman así. Acá hay un videíto que yo le mandé a la asociación, les mandé eran creo que 15 videitos que fueron los que consideramos, que no vimos, no pudimos observar en el encuentro pasado. Ahí les mandé todos los videitos, inclusive está este. Lo que hace es una linda presentación que probablemente a ustedes les pueda ser útil para cuando dan sus clases. Está pensado para el nivel medio, ¿tá? Con la ventaja que tiene como otros que le mandé, de los que les mandé, tiene un audio de fondo que no es explicativo, sino que es una música de fondo. En este caso recuerdo que les puse Chica de Ipanema, una paquetería, como se escucha, una paquetería. No dejen de verlo. En sí está armado con las imágenes que acabamos de ver, pero la musicóloga, no sé si es, ¿cómo es? Moraes, pero una paquetería el audio, ¿no? Hay otras 2 cositas que quiero remarcar respecto al comportamiento ondulatorio de la radiación electromagnética. La radiación que se emite cuando una carga es acelerada. Cuando una carga es acelerada, que se conoce como radiación de frenado o Brennenstrahlung. Supongo que esto está en alemán y que debe querer decir radiación de frenado, ¿tá? Este es el mecanismo que se utiliza, no te rías tanto, de alemán ni papa, y ya últimamente casi que ni leo ni hablo inglés. Pero para ir a Uruguay me alcanza, porque el castellano todavía lo manejo, y ando con muchas ganas. Decía que este mecanismo que se utiliza para obtener los rayos X, que generalmente utilizamos en radiografía. Acá hay un circuito, se emiten electrones y estos electrones son frenados por el ánodo. Al frenarse estos electrones por el ánodo, emite radiación en la longitud de onda de la zona de los rayos X. Otra de las cuestiones que tienen que ver con este tema es lo que se conoce como radiación de Cherenkov, que es la radiación que emite una partícula cargada cuando se mueve en un medio con una velocidad superior a la velocidad de la luz en ese medio. Superior a la velocidad de la luz en ese medio. Esto se observa, si han tenido la oportunidad de hacerlo, yo he tenido en varias oportunidades, se observa en el núcleo de un reactor. Ese color azulado que se observa en el agua son la radiación de Cherenkov emitida por partículas cargadas, productos de la fisión, que se desplazan en el medio con una velocidad superior a la velocidad de la luz en ese medio. ¿Está? Todo hasta acá viene genial, macanudo. La luz es una onda. Pero lamentablemente en 1900 se nos pinchó el globo.
inicialmente al estudiar este fenómeno. Esto está asociado con lo que se conoce como radiación térmica. Por ahí lo llaman radiación de cuerpo negro. No sé por qué se llama radiación de cuerpo negro. En realidad es la radiación que emite un cuerpo a medida que lo vamos incrementando la temperatura del cuerpo, ¿no? Acá tengo curvas de la intensidad emitida en función de la longitud de onda para diferentes temperaturas. Observamos que para 3000 grados Kelvin, el máximo a la cual, digamos, la longitud de onda a la cual se produce la máxima emisión de intensidad, como están mateando. Yo me tomé recién un cafecito, ya me lo tomé. Está en el infrarrojo. A medida que vamos incrementando la temperatura del cuerpo, la máxima emisión de energía se produce en longitud de onda cada vez menor. Seguimos estando en el infrarrojo. Si bien ahora ya tenemos una intensidad interesante en el rojo. Si incrementamos aún más la temperatura, pasamos a 5000 grados Kelvin, la máxima emisión está justamente en el rojo. O sea, ya entramos a la zona visible. Si continuamos incrementando, el máximo de la emisión se produce completamente en el visible. Esta curvita dio mucho que hablar. Hubo mucha gente que intentó buscar una expresión que arrojara una curva como esta, en donde la longitud de onda a la cual se produce la máxima emisión es inversamente proporcional a la temperatura, y en donde la intensidad total, o sea, el área encerrada por cada curva, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Fracasos rotundos. Todas las teorías se basaban en que esta radiación era emitida por cargas aceleradas, en donde las cargas esas se podían encontrar en cualquier estado energético, desde cero hasta infinito. Digamos que el espectro energético previsto en esa teoría era continuo. Y fue un gran fracaso. Al muchachito que se le ocurrió una idea, para mí, brillante, no sé de dónde la sacó, fue al amigo Planck. El amigo Planck hizo exactamente lo mismo, pero suponiendo que esas cargas aceleradas se podían encontrar en un espectro discreto de la energía, en donde los estados energéticos en donde se podían encontrar eran múltiplos enteros de un estado energético fundamental. Con esta hipótesis, o sea, en última instancia lo que hizo en su desarrollo fue reemplazar las integrales por sumatorias. Esencialmente lo que hizo fue eso. Con esta hipótesis, este señor llegó a esta expresión. Esta expresión, si la graficamos, esta función, en función de la longitud de onda que está metida acá y acá, tiene exactamente esta pinta. Para lograr una coincidencia y no solamente la pinta, teníamos que determinar el valor de esta constante, que aparece en esta oportunidad por primera vez, y que de ahora en más nos va a aparecer hasta en la sopa. Nos va a aparecer hasta en la sopa. Lo que hace Planck es determinar el valor de esa constante para que esta función represente, o sea, coincida exactamente con cada una de estas curvas a las diferentes temperaturas. Y este es el valor que obtiene para esta constante, que de ese momento en adelante la llamaremos constante de Planck. En alguna época, cuando yo viví 2 o 3 años que viví en Centroamérica, ahí me contacté con varias gente que daba clase o trabajaba en física en La Habana. Ahí, llamativamente, todos opinan que la constante no fue determinada por Planck,
Sí, por supuesto, fue determinada por un ruso, ¿no? Fue determinada por un ruso. No sé, ellos insistían, me mostraron algunas opiniones de, ¿cómo es que se llama estos libros de electromagnetismo muy buenos que hay? Ya me olvidó hasta los nombres de los libros. Lipsy, bueno, no interesa. Y ellos opinan que fue determinado con un ruso, inclusive Landau. Landau y Lipsy, los libros de Landau y Lipsy. De física teórica. Sí, de física teórica, que en realidad también eso me enteré allí. Hay uno de ellos, que ya no me acuerdo cuál de ellos, si Landau o Lipsy, ¿no es cierto? Uno el que sabía física y el otro que sabía redactar. Esas fueron las cosas que, los chismes que recogí de La Habana. No sé qué será, si será. Ellos argumentan que inclusive Planck era un tipo muy dejado, muy vago. Entonces, una vez que llegó a esta expresión, ni se preocupó de determinar el valor de la constante para que esta función encajara perfectamente con esta gráfica. Yo no creo que sea así. De todas maneras, para nosotros es la constante de Planck. ¿Estamos? Primer tema, que nos aleja de lo que se preveía hasta ese momento. De ahora en más, el espectro energético en el que se puede encontrar una partícula está cuantificado. Digamos así, que este muchachito Planck bien puede ser considerado no como el papá del formalismo cuántico, pero sí el papá de la cuántica, de la idea de cuantificar los estados de energía. Ese es el perro de mi mujer, el que escucharon. No tiene nada que ver con la cuántica. Debería ser, porque es un caniche, está cuantificado. Es un caniche. Bueno. Primer asunto. Segundo asunto. El efecto fotoeléctrico, 1905. Cuando la luz incide sobre una superficie, arranca electrones. Estudiando la energía de los electrones arrancados de esa superficie por la incidencia de luz, nos encontramos con esta gráfica. Acá estoy graficando la energía en función de la frecuencia de la radiación incidente. Acá he puesto potencial de corte, porque en realidad lo que se determina con la experiencia es el potencial de corte, que está directamente relacionado a la energía. La energía en función de la frecuencia. Observamos que hay una relación lineal. Esto para diferentes tipos de materiales. Hay una frecuencia por debajo de la cual es imposible arrancar electrones. De allí en más, al incrementar la frecuencia, la energía con que se va incrementando en forma lineal. Y supongo que debe haber impactado mucho en ese momento, la pendiente de esta recta es justamente la constante de Planck. Es justamente la constante de Planck. Por eso digo que de ahora en más, parece que el universo está hecho en base a 2 o 3 constantes. La de Planck, el número pi, y quizás podría ser alguna intervención de algún otro número. Pero la constante de Planck, seguro. Se ve que Tata Dios lo único que conocía era la constante de Planck. Y en base a eso se mandó lo que se mandó. Con esta idea, el problema que había acá, voy a retroceder si puedo. Esa es la perra de mi mujer, que no es lo que estaban viendo recién, y ahora no sé a dónde me fui. Qué sé yo. Qué porquería. Qué metí de pata, apreté. No, me está matando la tecnología. Me está matando la tecnología. Pasar de golpe porque no estoy trabajando con el PowerPoint, sino con el visor de PowerPoint, que se ve más clarito. Así que, hazme un ratito. Y este visor no me permite ir directamente a...
Aguántenme un minutito que ya llegamos a donde estábamos. Sí, me mandé un macanazo. Mientras Bien. aprovecho para comentar que en el Drive, le mandamos el link de Drive donde están todos los videos al que hacía mención recién Bueno, Luis. así lo pueden bajar. Aprovecho este huequito. Yo les tengo que mandar y les voy a mandar dentro de un rato o mañana, les voy a mandar un programita que hay que cargar para poder ver esos videos. Que me olvidé de mandárselo. Qué pena el tiempo que hemos perdido. Bueno, de todas maneras. Creo que andábamos por acá. Sí. Acá hay que aclarar otra cosa. Esta gráfica, que no la consideramos recién, acá está graficada la intensidad en función de... se determina el potencial de corte para diferentes intensidades de la radiación incidente. Porque obviamente una de las cosas que se suponía era que si yo incrementaba la intensidad de la radiación incidente, se debería incrementar o variar el potencial de corte. Nada que ver. Lo que varía es la cantidad de electrones que son emitidos. Varía la cantidad de electrones, pero no el potencial de corte, o sea, no la energía cinética máxima de los electrones emitidos. Otra de las cosas importantes a remarcar respecto a este fenómeno es que el tiempo que se necesitaría para que un electrón pueda, si la luz fuera una onda, el tiempo que se necesitaría para que un electrón pueda absorber la energía necesaria para poder despegarse de la red en la que está acoplado, sería importante, qué sé yo, 10 minutos o media hora. Sin embargo, cuando se hace incidir la radiación sobre un óxido, la emisión es instantánea. Teniendo en cuenta estas hipótesis, no estas hipótesis, sino estos hechos concretos, el amigo Einstein llegó hasta las conclusiones que la luz, para poder explicar este fenómeno, no podíamos pensarla como una onda. Pensando a la luz como una onda de campos eléctricos y magnéticos, no había forma de explicar el efecto fotoeléctrico. Teníamos que pensar a la radiación electromagnética formada no por una onda o por ondas, sino formada por paquetes de energía a los que Einstein llamó fotones. Estos fotones tenían esta energía, dada por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la radiación incidente. De esta manera, cuando un fotón incide con un electrón, le entrega parte de su energía, entrega toda su energía. Parte es utilizada para disponer de la energía necesaria para que el electrón pueda ser arrancado de la red cristalina. Con lo que la energía cinética máxima con la que van a ser arrancados los electrones va a ser la que traía el fotón incidente menos la energía necesaria para arrancarlo de la red. Esta frecuencia que tengo acá es la frecuencia umbral, que es diferente según el tipo de material que estemos utilizando. Esto nos va a llevar a que habrá situaciones en donde a la luz podemos pensarla como una onda, pero hay otras situaciones en donde a la luz lamentablemente tenemos que pensarla como un fotón. Nos va a llevar a lo que conoceremos
como comportamiento dual de la radiación electromagnética. Un poquito, unos años después, en 1923, y teniendo en cuenta expresiones relativistas que vamos a discutir quizás ya en el encuentro del martes que viene, Compton puede determinar la cantidad de movimiento asociada a un fotón, estudiando la dispersión que se produce, ¿no es cierto?, al interactuar con una partícula. Con esto obtiene que la cantidad de movimiento asociada al fotón es la que tienen en pantalla. La energía dividido la velocidad, 1 sobre la raíz cuadrada de mu por h, o sea, la velocidad de la luz. Y con esto, yo creo que es oportuna esta frase o este párrafo que lo escribe el señor Feynman. Feynman fue premio Nobel de Física y todos ustedes conocen seguramente los libros de Feynman. Los dejo un minutito o les voy leyendo. ¿Se alcanza a leer desde ahí? ¿Pueden leerlo? Sí. Ah, bueno, entonces léanlo. Léanlo. Me parece muy oportuna. Y mientras tanto yo me enciendo un cigarrillo. Dicho que Pablito está fumando mucho. Me han pasado el cimento. Y por lo que veo es cierto. En fin. A mí me queda la pregunta, por supuesto, ¿qué es la luz? Es que en realidad, y esto tiene que ver con qué es la física. La física no pretende decirnos qué es la luz. No pretende desarrollar formalismos que nos permitan describir los fenómenos relacionados con la luz. Y lo que sabemos es que se propaga como una onda e interactúa como un fotón. Y acá esta frase me parece oportuna, que preguntarnos más por qué es así, yo creo, sinceramente creo que no es problema de la física. No es problema de la física. En todo caso puede ser problema de la filosofía. No es que yo me quede tranquilo con que la luz se propague con una onda e interactúe como un fotón. No es que me deje totalmente tranquilo. Pero bueno, yo estudié física y entonces acepté las consecuencias. No creo que sea problema de la física. Y entonces este muchacho dice, así podremos relajarnos y disfrutar del conocimiento que tenemos acerca de cómo suponemos que funciona la naturaleza. Recuerden que a Feynman le dieron el premio Nobel en física en 1965, creo que fue por los diagramas de Feynman, creo que fue por los diagramas de Feynman. Todo eso que comenté pasó en 1905. 1910, fíjense que hasta ese momento no disponíamos de un modelo para el átomo. ¿Cómo era el átomo? Lo que sabíamos que en el átomo había tantas partículas con carga positiva como negativa. Sabíamos que el átomo era neutro. Este fue el primer modelito, ustedes recordarán, 1910, que lo propone Thomson. Una esfera con la carga positiva e inmerso en esa esfera estaban las partículas con carga negativa. Las partículas con carga negativa. En 1911, Rutherford realiza una experiencia con el propósito de no verificar, sino comprobar si el modelito que había propuesto Thomson era correcto o no, o era aceptable, digamos. La experiencia que la hace pone una lámina muy delgadita de oro
y bombardea esa lámina con partículas alfa, para lo cual había previsto diafragma de manera de tener un haz muy delgadito de partículas alfa que interactuaban con la lámina de oro. Y lo que hacía era observar la dispersión de esas haz de partículas alfa al interactuar con esta lámina delgada. Si el átomo era como suponía Thomson, teníamos que esperar pequeñas dispersiones. Pequeñas dispersiones. Lamentablemente, cuando él hace la experiencia, no solo encuentra partículas alfa que pasaban muy dispersadas. Acá lo que tenía era un cristal de sulfuro que cuando una partícula alfa interactúa con este cristal, producen destellos. Y él observaba esos destellos con un microscopio o una lente. Es lo que ahora normalmente se conoce como el cátodo de un fotomultiplicador, ¿no es cierto? Lo que él observa que se puede ver bien clarito en estas dos simulaciones que tenemos acá, que en todos casos, en el último encuentro podemos trabajar con estas simulaciones un poquito, que son muy lindas, o se las voy a mandar. Estas simulaciones están muy lindas y las pueden bajar de la red. Son simulaciones que ha hecho un profesor del País Vasco, Ángel Franco García. Ángel Franco García. Y el nombre de la página es Física con Ordenador. Ahí van a poder bajar todas estas simulaciones. El problemita que tienen es que están hechas en Java. Y a mí me ha sucedido, si el Java que tengo cargado es muy nuevo, no me levanta las simulaciones. Yo les voy a mandar a la asociación, así como les mandé los videos, les voy a mandar la versión del Java, un compilador Java para poder leer esas simulaciones, una versión vieja que es la que tienen que cargar. Porque de lo contrario de la simulación no la van a poder levantar. Y realmente hay un paquete muy interesante de simulaciones que hizo este señor Ángel Franco García. Volviendo al tema de Rutherford, cuando realiza la experiencia se encuentra que había un porcentaje importante de partículas alfa que eran fuertemente dispersadas. Inclusive, observa partículas alfa que eran retrodispersadas, o sea, eran dispersadas con el ángulo de dispersión superaba los 90 grados. Con esta resultados experimentales llega a la conclusión de que la carga positiva no podía estar distribuida en toda esta zona del espacio, sino que toda la carga positiva tenía que estar concentrada en una zona muy pequeña del espacio. Cuando la partícula alfa pasaba cerquita de esa zona del espacio donde estaba concentrada toda la carga del espacio, a la que Rutherford llamó núcleo del átomo, entonces sufría una gran dispersión. Si la partícula alfa pasaba lejos, la dispersión era muchísimo menor. Claro, con estos resultados, él llega a la conclusión de que el átomo tenía que tener esta pinta. Una pequeña zona del espacio cuyas dimensiones eran de 10 a la menos 12 centímetros, donde estaba concentrada toda la carga positiva del átomo, a la que le llamó núcleo. Y los electrones tendrían que estar girando alrededor del núcleo como consecuencia de la fuerza coulombiana. El problema que tuvo con este modelo es que si estaban girando, tenía que pasar esto. Si estaban girando, estaban aceleradas. Y si eran aceleradas, la partícula cargada acelerada emite la radiación de frenado, el Bernstein. Y entonces, al emitir esa energía, la órbita iba disminuyendo de radio y terminaría colapsando en el núcleo.
Y volveríamos a un modelo de este tipo. Lo que yo he leído por ahí es que Rutherford no le dio el cuero para decir una partícula acelerada no radia energía. Él se quedó respetando que una partícula, y entonces, poquito tiempo después, recién se pudo llegar a este modelo, o parecido a este modelo propuesto por Rutherford. Ese poquito después, en 1913, con el que Niels Bohr, acá está muy jovencito este muchacho, bueno, alguna vez nosotros también fuimos jovencitos. En fin, dejémoslo ahí. Estudiando el espectro de las radiaciones emitidas por gases incandescentes, acá tengo el del litio, el bario, el mercurio, el neón, más estas conclusiones de Rutherford, estableció una serie de postulados a los que ahora hacemos referencia para dar carta de ciudadanía a un primer modelo atómico del átomo, a un primer modelo nuclear del átomo. Consecuencia de la interacción coulombiana entre el electrón y el núcleo, los electrones se desplazan a lo largo de las órbitas circulares que responden a lo previsto por la mecánica clásica, haciendo uso de la mecánica clásica. De todas las órbitas posibles, solamente están permitidas aquellas para las cuales el módulo del vector momento angular del electrón es un múltiplo entero de h, dividido por 2pi. Y acá aparece el h barra. O sea, en realidad la constante que nos va a aparecer siempre, es muy difícil que nos vuelva a aparecer la constante de Planck sola. Va a aparecer siempre h sobre 2pi. El Tata Dios tuvo preferencia por h barra, en cuyo caso, a pesar de estar acelerado, no radia energía. O sea, Bohr esencialmente se animó a dar el paso que no se animó Rutherford. Aceptó o propuso que, dadas estas condiciones, a pesar de que la carga estaba acelerada, no se va a radiar energía. Con lo que listo, ya tenemos los electroncitos girando alrededor del núcleo. Por supuesto, esto también después lo vamos a descartar, después que trabajemos un poquito el formalismo cuántico, pero por ahora es lo mejor que tenemos. Postulado siguiente. Con lo que la energía de los electrones de cada uno de los estados cuánticos permitidos, o sea, estos estados, en donde el momento angular era un múltiplo entero de h barra, si uno hace la cuentita, lo que obtiene es que la energía de los electrones en ese caso venía dada por esta expresión, variaba como 1 sobre n cuadrado. Acá veo una foto de Pablito. ¿Esto que hay acá? ¿Se te ha dado por el golf también? No sé qué es un cartel o un carrito de golf, no sé. No, es un bojón de la carretera. ¿Eh? Es un bojón de la ruta. Sí, claro, ahora lo veo, 630. Qué pavote que soy. Bueno, a mí sí se me ha dado por el golf y yo es lo único que hago, además de conversar ahora con ustedes. La energía de esta manera determinada varía como 1 sobre n cuadrado. El espectro de líneas que observamos en los gases incandescentes resulta cuando un electrón transita de un estado energético alto a un estado energético bajo.
La diferencia de energía la emite en forma de radiación. O sea, la radiación no es emitida porque el electrón está acelerado, sino cuando hay una transición entre dos estados cuánticos. Un estado cuántico inicial y un estado cuántico final. Y entonces, calculando de acá, ¿no es cierto?, podemos obtener que la frecuencia de la radiación emitida va a venir dada por esta expresión. Si tenemos en cuenta esta expresión que lo hemos obtenido para los estados energéticos permitidos. Con esto, él puede explicar fenómenos como estos que muestro a continuación. Cuando transita de este nivel a este nivel, emite, por ejemplo, una línea, el hidrógeno, del estado cuántico con n igual a 3 al estado cuántico con n igual a 2, emite una línea roja. Cuando transita de n igual a 4 a n igual a 5, este es el 2, este es el 3, este es el 4, al 3 emite una línea de mayor frecuencia. Acá tenemos un grafiquito con las diferentes líneas que emite el hidrógeno incandescente para las transiciones del nivel 2 al 1, del 3 al 1, y las que caen en el visible son estas tres líneas. La que conocemos como H-alfa, transición del 3 al 2, la que conocemos como H-beta, transición del 4 al 2, y la que conocemos como H-gamma, transición, que ya está en el violeta, transición del 5 al nivel 2. Les mandé allí, esto está lindo, hay un videito para explicar la radiación estimulada, o sea, esencialmente ahí en ese videito con unos gráficos muy lindos, podría haber puesto acá los gráficos, pero bueno, no lo hice ya. Cuando un fotón interactúa con un electrón puede inducir una transición. Y eso permitió construir un láser. Esencialmente lo que hace el fotón que es emitido consecuencia de una transición inducida por el electrón va a estar en fase con el fotón. Va a estar en fase con el fotón que incidió. Claro, ahí hay algo para discutir, ¿no? Porque hablamos de en fase con el otro fotón. No, dos fotones no pueden, dos fotones, si fueran dos ondas, pueden estar en fase. Pero bueno, se acepta. Entonces, la radiación, el fotón emitido por la inducción del fotón incidente es emitido en fase con el fotón incidente. Entonces, esos dos fotones ahora pueden inducir la transición de otros dos fotones. Finalmente, vamos a tener un montón de fotones que viajan en una dirección, todos en fase. Yo puedo poner un espejo, esos fotones van a regresar todos en fase y pueden inducir más emisiones. En general, un láser tiene un espejo que es muy buen reflector y otro espejo que es semitraslúcido. Cuando la presión de radiación que incide sobre el espejo semitraslúcido es la suficiente, parte de esa energía es emitida. Entonces, lo que emite son todos fotones que están en fase y de la misma frecuencia. Ahí yo le mandé un videito que se llama Láser 1 o Láser 2, no me acuerdo. A ver, ya le digo cómo se llama. Láser, ni Láser 1 ni Láser 2, se llama Láser. En donde hace referencia a esto que está lindo para mostrarle a los chicos. Y para terminar con esto e iniciar el tema siguiente. En este momento, luego del modelo atómico de Bohr, quedaba pendiente algo importante. Quedaba pendiente algo muy importante.
Ya en ese momento, 1913, se había logrado determinar la energía de las partículas alfa emitidas espontáneamente por un átomo radioactivo. Lo curioso para ese momento, es que la energía si yo grafico, esto es lo que tengo graficado acá, es el potencial, la energía potencial de las partículas en el interior y exterior del núcleo. Este es debido a las fuerzas nucleares, que son, como la pendiente esta es positiva, son fuerzas atractivas, que son las que hoy llamamos fuerzas nucleares. Este es el pedazo donde las fuerzas nucleares prácticamente ya no actúan. Ufa, ¿qué fue lo que hice? Ay, ay, ay. Y ahora, ¿cómo voy para crítica? Pare un poquito. Voy con esto. No, está previsto, para tontos está previsto. Fuera del alcance de las fuerzas nucleares, o sea, para distancias mayores, estamos hablando de 10 a la menos 12 centímetros. Las que actúan son las fuerzas coulombianas repulsivas. Entonces tengo este pedazo de gráfica de la interacción coulombiana. La suma de ambas funciones me da el potencial al que va a estar del que va a derivar la fuerza a que van a estar sometidas las partículas alfa. Lo curioso acá, para ese momento, es que la energía de las partículas alfa determinada experimentalmente es siempre inferior al máximo de la energía potencial de las partículas debido a las fuerzas nucleares y a las fuerzas coulombianas. El problema que se presenta acá, obviamente, es cómo pasa si la partícula alfa estaba antes. Esto es lo que llamamos donde está el máximo, el radio del núcleo. Ahora, si la energía de la partícula alfa es inferior a la energía potencial, ¿cómo demonios pasa a través de esta barrera? Porque en esta zona, que sería una zona clásicamente prohibida, ¿por qué clásicamente prohibida? Porque nos daría lugar a una energía cinética negativa, lo cual no tiene significado físico, bueno, da el cuadrado de una velocidad negativo. Entonces, esta es una zona clásicamente prohibida. La partícula alfa, de acuerdo a la mecánica clásica, no tiene ninguna probabilidad de pasar por esta zona. Por supuesto, con lo que vamos a trabajar a continuación, vamos a poder dar una explicación a este fenómeno que se conoce normalmente como efecto túnel. Con la mecánica cuántica vamos a poder demostrar que la probabilidad de transición no es nula. La probabilidad de transición no es nula. Pero tenemos que llegar al formalismo cuántico, que ya estamos casi. Y acá viene el despelote. 1924. Este señor, que tengo entendido era príncipe, además. Era el príncipe de Broglie. Teniendo en cuenta el comportamiento dual de la radiación electromagnética, propone un comportamiento similar para las partículas, pavadita, que deberán comportarse como ondas, a las que se les debería asignar una frecuencia angular y una longitud de onda dada por esta relación. O sea, que como si fuera poco, que la luz presenta un comportamiento dual, ahora este señor me viene a decir que las partículas también son ondas. Que las partículas también son ondas. Claro, yo supongo que cuando este hombre dijo eso, la gente en ese momento, los que hacían física,
al menos les debe haber llamado la atención. Fundamentalmente estos señores, Davidson, Hermer y Thomson. Ellos realizan una experiencia. Porque si las partículas podían comportarse como onda, entonces sería posible producir difracción de electrones, por ejemplo. Difracción de electrones. Realizan la experiencia, esencialmente un cristal bombardeado de electrones y detectores del otro lado. Lo que se observa del otro lado es justamente un patrón de difracción. Los electrones son difractados por esa red cristalina. Pero si un electrón es difractado por una red cristalina, entonces el electrón es una onda. El electrón es una onda. Se hacen las mediciones correspondientes y se llega. Lo que no recuerdo si este valor es el experimental. Bueno, se llega a un valor para la longitud de onda que coincide con el valor medido experimentalmente, teniendo en cuenta el mínimo del patrón de difracción producido por esa experiencia que realizan estos tres señores. Esto ya le da carta de ciudadanía a que las partículas se comportan como una onda. Fenómeno que conocemos como comportamiento dual de las partículas. No solo de la radiación electromagnética, sino que ahora las partículas. Gracias a esto tenemos un microscopio electrónico. Finalmente, un microscopio electrónico, esencialmente la resolución de un microscopio está directamente relacionada con la longitud de onda con que iluminamos lo que queremos ver. Cuanto más corta sea la longitud de onda, ¿no?, mayor va a ser la resolución del microscopio. Entonces, un microscopio electrónico lo que hace es utilizar este fenómeno. Yo, en el cañón del microscopio, tengo un haz de electrones que puedo acelerar. Puedo aumentarle la velocidad o disminuirle, con lo cual puedo variar la longitud de onda y la frecuencia de la onda, entre comillas, incidente. Con eso puedo variar la resolución del electrón. Y del otro lado, donde está la muestra, tengo receptores que me van a recibir, valga la redundancia, el patrón de difracción que produce la red que estoy observando. Ese patrón de difracción lo puedo mandar a una computadora que con un programita adecuado me va a mostrar la imagen con una muy alta resolución. Y bueno, entonces ya estamos en condiciones, y bueno, son justamente las 8, lo dejamos acá, estamos en condiciones de desarrollar un formalismo que tenga en cuenta este comportamiento ondulatorio de las partículas. Formalismo que fue desarrollado, bueno, también vamos a tener en cuenta el principio de certeza, por este señor, el señor Schrödinger. Bueno, dejémoslo acá, estamos justo en horario, hemos cumplido con los tiempos preestablecidos, y el martes que viene veremos en la primer media hora algunas cositas de la mecánica cuántica. Yo de paso voy a cargar, porque hay unas simulaciones de estos que señor Ángel Franco García interesantes que tienen que ver con la cuántica. Este formalismo que es compatible con lo que acabamos de mencionar fue desarrollado por este señor entre 1927 y 1930. Yo estimo
que entre martes y jueves de la semana que viene vamos a poder discutir cosas relacionadas con ese tema y ver algo de relatividad especial y finalmente con eso poder trabajar algunos temitas de nuclear. Entonces queda abierto el periodo de preguntas. No hagan preguntas difíciles, no me compliquen la vida, pero escuchen. Antes de las preguntas, un comentario que mandó Martín Monteiro y que me parece que puede servir. ¿Qué mandó? ¿Quién, perdona? Que mandó Martín Monteiro por el chat. Que el curso de Ángel Franco están ya convertidas a HTML5. Así que se puede acceder con cualquier navegador ahora. Ya no es necesario tener el Java. ¿Lo han convertido a qué? ¿Lo han convertido a qué? Que lo convirtieron a HTML5, por lo que se puede ingresar con el navegador directamente, no requiere de un motor Java aparte. Genial. Pero entrando directamente al sitio. Genial. Entonces, tienen ahí, entonces no te mando nada, yo pensaba armarte todo el paquetito. No, ahí tienen un montón de simulaciones, algunas muy interesantes, e inclusive algunas, ustedes tienen clases presenciales, creo, ¿no? Sí. Ustedes están con clases. Bueno, acá no. Bueno, de todas maneras, tienen un montón de simulaciones que se pueden utilizar para que con los alumnos desarrollar experiencias. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, hay una simulación que muestra un resorte con un cuerpito colgado. Yo puedo colgar cuerpitos de diferente masa. Y puedo hacer una determinación estática de la constante elástica del resorte midiendo las elongaciones que se muestra en la simulación. También permite hacerlo oscilar y midiendo el periodo de la oscilación en función de la masa que está suspendida, graficar los valores obtenidos con un cronómetro y digo, chicos, todos tienen un celular y en el celular hay un cronómetro, ni siquiera tienen que disponer de un cronómetro extra de la escuela, entonces ustedes pueden medir el periodo para diferentes masas suspendidas, graficar después para hacer un cuadrado mínimo que sea gráficamente independiente de determinar la constante elástica en forma dinámica del resorte. Y después tiene muchas otras simulaciones que se pueden utilizar para presentarla a los estudiantes y realizar experiencias con esas simulaciones. Experiencias que se pueden realizar muy rápidamente, o sea que en 45 minutos hay tiempo suficiente para hacer las mediciones y en general con un cronómetro basta y sobra para manejarse con varias de esas simulaciones. Yo les puedo mandar en todos casos posteriormente, la semana que viene, algunas sugerencias cuando me fijen todo el paquete de simulaciones, a los cuales ahora ustedes pueden tener acceso libremente. Y reitero, hace falta tener un teléfono. No un teléfono como el que yo tengo, porque esto es el Pleistoceno. Esperen un poquito. Pero aún este teléfono, que es del Pleistoceno, tiene un cronómetro. Algún día les voy a contar 2 o 3 anécdotas muy divertidas, consecuencias de no querer cambiar el teléfono. Pero ese teléfono yo lo cargo y me dura toda una semana cargado. El otro, la zapatilla grandota con todos los chiches, con WhatsApp y todas esas cosas, me dura, con suerte, 48 horas. Esto es genial. Viva el Pleistoceno. O del Neolítico, o de no sé más. Bueno, libre para preguntas. Tiembla la obsolescencia programada con ese celular. Sí. Nada de obsolescencia programada. ¿Y qué querés? Me mató la tecnología, hermano. Ya estoy viejo, me mató la tecnología. En estos últimos 4 años después que me jubilé, es que es increíble, uno se aleja, se va alejando de todo.
Y sí, realmente esa frase me mató, a este lo mató, es cierto. Es cierto. A Pablo, más o menos quedó claro la inquietud tuya del Berkeley, era el segundo tomo. Porque no recuerdo muy bien cómo era el tema. Había un recinto, una caja con un rotor y un dinamómetro o algo así con el que podía medir el peso de esa caja con el rotor incluido. Creo que la pregunta era qué va a pasar cuando el rotor gire. Cuando el rotor gire, eso, bueno, no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque por relatividad especial lo que va a cambiar es la masa inercial, no la masa gravitatoria. Y la relatividad general no habla de masa gravitatoria, no la tiene en cuenta. Así que de acuerdo a esto no debería pasar nada. ¿Qué dice el Berkeley? ¿Que pasa algo? ¿Qué pasa? Deja la pregunta. No, te dibuja qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Que aumenta? Dice que aumenta. Verá que voy a buscar el Berkeley. No, dejate, creo lo que vos me digas. Tengo que encontrar la página. Bueno, pero da una explicación. No, dice, lo que pasa es que, claro, el Berkeley es de electromagnetismo. Está hablando de la invarianza de la carga, entonces, si giran dos cargas, no Pues, la carga. Pero si lo hiciéramos con masas, dice, ahí sí veríamos la diferencia. Y no, yo creo que no hay ninguna diferencia. Habría que preguntarle a estos muchachos que escribieron el libraco. Porque en relatividad lo que se incrementa, la curvita esa... La masa inercial seguro. Es la masa inercial, sí, claro, eso seguro. Pero la relatividad general no habla de masa gravitatoria porque a la gravitación se la pasa por el hombro. Porque los efectos gravitatorios los reemplaza con la curvatura espacial. Acá. Por eso utiliza toda la geometría de Minkowski. No, me lo muestres. Yo te preguntaba, sí. Bueno, pero entonces... Ya digo, para mí, si son dos masas rotando, no debería pasar absolutamente nada. Por el motivo que comento. Entonces, Ochoa, los cuerpos no caerían con la misma aceleración en la Tierra, ¿no? Los cuerpos no tendrían la misma aceleración. La aceleración de la gravedad en la Tierra dependería de la velocidad. Van a tener una aceleración porque la Tierra lo que hace curva el espacio y entonces el cuerpo es como si se moviera en el interior de un cuenco. Claro, pero pero lo que yo digo es, si no cambia el peso del cuerpo, pero sí cambia su masa inercial, tendrían distinta aceleración gravitatoria al tener distintas velocidades. Diferentes aceleraciones gravitatorias al tener diferentes... El valor de G dependería de la velocidad del cuerpo. ¿Y por qué tiene que depender? ¿Por qué decir que dependería? Porque si la curvatura del espacio no va a depender del cuerpo que cae, sino que va a depender del cuerpo que la genera. O sea, la Tierra curva el espacio y entonces todos los cuerpos están sometidos a la misma aceleración. Que en última instancia fue lo que midió, ¿quién era este caballero inglés? Cuando midió por primera vez la trayectoria de la luz cerca del Sol. Sir Arthur Eddington. La luz se curva no por efecto, porque el fotón no tiene masa. Entonces no puede interactuar gravitatoriamente. Ni la onda electromagnética tiene masa, no puede interactuar gravitatoriamente. Pero déjamelo pensando. Esa es la variación de la masa inercial. La masa inercial y gravitatoria es la misma.
Les voy a tomar No, para este coso. por Para ahí, este debo que- tener, por ahí debo tener los Berkeley. Pero lo vamos a volver a tocar el tema así. Dale. Sí, sí, y más después Hacé que la veamos. tarea, Luis. Hacé ¿Eh? la tarea. Tenés que hacer la tarea y no la haces. Ahí está, ¿ya quién apareció? Julia, tu hija. La niña. Juli. Apareció la Juli. ¿Eh? No, que es la masa inercial. Lo que toma acá. Y Claro, no- la masa inercial va a aumentar. Pero se Claro, en el Berkeley, esta masa inercial es sí. igual a la para el tema del peso y el cambio en el dinamómetro. Es igual, pero se cortó la cosa. ¿Qué dijiste ahí? La masa inercial. El La cambio en toma la masa como- inercial también la suma esa masa como la gravitatoria, por eso el cambio en el dinamómetro. Porque la variación de masa es la variación de la masa inercial. Claro, no es correcto. La masa inercial sí se va a incrementar, pero en todo caso. El problema es que no sea correcto, es que casi que ni podemos hablar del tema, porque la relatividad general desconoce la gravitación. Desconoce la gravitación. Mirá, Luis, para no meterme en esos líos que te están metiendo ahora, mi No, pregunta... por favor, no es ningún lío. No, porque no, te tengo quiero ni decir, idea. para no meterte con la relatividad general y si hay o no Sí. hay, y la fuerza no existe o no existe, fue que te lo planteé en esos términos, es decir, No, si tengo la caja y rota, ¿se estira el resorte o no se estira si hiciéramos el experimento? Para mí no se estira. Ujú. Para mí no se estira. Va a variar la masa inercial. Va a crecer y cuanto más rápido la haga girar, teóricamente es mucho más difícil va a ser hacerla girar. ¿No? Si Sí, yo claro, la hago obviamente. girar a 1000 vueltas por segundo, va a ser fácil llevarla a 2000. Pero ya si la hago girar a 5000 para llevarla a 6000, va a ser más difícil que para llevarla de 1000 a 2000. Porque vamos a tener una masa inercial más grande. Pero, ¿qué pasa con la masa gravitatoria? Y la relatividad general no nos va a decir. Y no hay ningún capítulo, al menos de los pocos que yo conozco de física, que nos vaya a decir qué pasa con esa dichosa masa gravitatoria. Porque la única que nos podría decir algo es la relatividad general, y la relatividad general desconoce la masa gravitatoria. Para ellos no existe. No existe. Todos los efectos, todas las aceleraciones son consecuencia de la curvatura del espacio. Las aceleraciones en la cercanía de un agujero negro no son porque en ese lugar del universo haya una gran masa. Son porque en ese lugar, consecuencia de que hay una gran masa, está muy curvado el espacio y se va a terminar tragando todo. Pero, de todas maneras, no podemos seguir pensando. ¿Sí? Dale, sí, señor. Bueno, y eso que A empezaste ver. diciendo que fueran preguntas fáciles, ¿no? Que no fueran preguntas difíciles. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si total, ¿qué problema hay? Si las podemos responder, las respondemos, si no, Lo silenciamos, no. cuando usted pida Ochoa lo silenciamos nomás, no hay problema. No, Lo por silenciamos a favor, Pablo, pero no hay problema. no, y menos a Pablito, no. Ya nos vamos a encontrar el año que viene, espero que podamos. Che, yo no quiero ser cargoso, pero lamenté muchísimo lo que me contaste esta mañana en tu correo. Lo de... Sí, Ochoa conocía al Villa y no se había enterado. ¿Cómo? Es verdad. No, que vos conocías al Villa y no te habías enterado de lo que había pasado. No. Y por favor, como yo te mandé un correíto de vuelta. Sí, lo vi hace un ratito. Por favor, no dejes de darle mi saludo, un abrazo. Por supuesto que sí, Y Luis. hacerle conocer que lamenté muchísimo la noticia. Por supuesto que sí, le voy a decir apenas la vea. A Víctor, por favor. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud? No tan peluda como la de Pablito.
Vos tenés la barba negra todavía, Torrante. Yo ya, como vos verás, ya me está toda blanqueada. Y nos vamos poniendo viejos. Alicia está muy callada. Alicia Buenas. Villalba Borges. ¿Tenés Sí, algo que buenas. ver? No, está todo bien, digo. No, Si digo alguien si más tenés quiere algo que ver con el Borges de acá. No sé a ver, decime el nombre, digo, porque hay parientes. Hay parientes por todos lados. Ah, No, El Borges de allá, según él, fue concebido en Uruguay. ajá. ¿Ah, sí? Sí. ¡Epa! ¡Epa! Ah, sí. Ah, sí. De ese Borges que estamos hablando, sí. Supuestamente, ¿Ah, sí? inclusive venía para acá, para Fraivento. Sí, claro. Sí. Ah, venía Un escenario Fraivento. curioso. Sí, porque tenía parientes acá. Ah, Tenía Fraivento parientes ahí, sí. me gustó la canchita de golf que tiene Fraivento. Ah, sí. ¿Qué pasa Está linda, ¿eh? Cuando nos hemos juntado en Mercedes de regreso, yo me quedaba un día en Fraivento. Ah, me Me parece quedaba para ir a bárbaro. jugar a la canchita. Está llena de pájaros, llena de Sí, y ahora más todavía, en un césped ahí, está bien y cuidado. hice algunos amigos ahí en Fraivento, Sí, me parece bien, en el club de golf. Sí, en el sí. club de golf. Sí, Sí. es una canchita de 9 hoyos. Hermosa, Sí, está linda, sí, está bien forestada, tiene unas lagunitas. Sí. sí, Están las está chicas de muy Fraivento. Bueno. bien. Yo estaría Así bien, que, digo. claro, Borges es lo mismo que Gardel. Sí, lo Desde mismo. allá, Sí, lo mismo. Gardel es de Tacuarembó. De Tacuarembó. ¿Cómo me quedé con las ganas de juntarnos en Tacuarembó? Tenía todo, pero era esto lo que le había propuesto. Esto que lo estoy usando ahora. La presentación que armé para Tacuarembó era esta. Claro. Lo que estamos haciendo ahora. En Bueno, si Tacuarembó, no hay Luis, más. un montón de gente, le comento nomás que en Tacuarembó un montón de gente preguntó si estaba bien, si preguntó por ustedes, se preocupó por saber que estuviera todo Gracias. bien. Porque Sí, no, el en el encuentro problema no mucha era. gente se preocupó sabiendo que usted quería venir. Sí, y se habían anotado como 32 para aguantarme esos 3 encuentros. Y Sí, pero lamentablemente el día anterior a que yo pensaba viajar, porque como les conté la otra vez, el viaje lo iba a hacer en 2 tirones, porque también eso se nota, ¿eh? Te aviso, sí. Pablo. Ya 1.400 kilómetros no lo podía hacer en un tirón, entonces tenía pensado hacer noche en Gualeguaychú. Gualeguaychú, ¿no? Que después cruzar Sí, por el puente de San Martín. claro, cruzar a Fraivento y de ahí agarrar para el norte a Tacuarembó. Sí, pero el tema es que está bravo Gualeguaychú. Ahora con el bicho. Sí, muy bravo. Sí, acá en Argentina está bravo en todos lados. Sí, pero ahí en Acá Gualeguaychú estaba colapsando el sistema de salud, ya el era... sistema sanitario. Acá en Bahía ha colapsado, en Bahía Blanca ha colapsado el sistema sanitario. Y hay varios lugares donde ha colapsado. No, Argentina manejó muy mal la situación, lamentablemente. Y acá en La Pampa, durante casi 5 meses tuvimos 7 casos. Y de buena primera se le dio por hacer entonces una juntada con gente de un pueblito que está cerca acá de Pico. Se hicieron una juntada y se fue todo el carajo, discúlpenme la expresión. Y es lo Y que pasa entonces con... está bravo el bicho. Y no hay miras todavía de la vacuna. Tengo gente amiga que trabajan en biología, que están en Oxford, y
Y me han dicho que, bueno, están ahí, pero ese ahí son 4, 5 o 6 meses. En fin, ustedes están muy bien comparados con nosotros. Ustedes están muy bien. Sí, pero no se puede descuidar. No, lamentablemente no. Hay que Hay que cuidarse del bicho. Bueno, chicos. Bueno, Luis, te agradecemos mucho y nos estamos viendo. ¿Cuándo es? Yo ya me olvidé cuándo es el martes. El martes. El próximo martes. El martes. Sí, en el mismo horario. Bien, les avisamos a todos que tanto el video del anterior como de esta van a quedar. La anterior ya está y la de esta también van a quedar. Digo por las dudas de que alguien no se haya podido conectar hoy y se quiera conectar a la tercera para que no pierda el hilo. Puede verlos esos en el canal de YouTube de la asociación. ¿Está? Así que los pueden ver por ahí. Ok. Bueno. Le recortamos toda esta parte, en todo caso. Un abrazo. Le recortamos toda esta última parte y lo dejamos ahí en YouTube. No, podemos mostrar todo. Sí, Pablo, y lo tuyo es el 15. El 15. Lo tuyo es el jueves 15. El jueves 15. Me voy a preparar para... ¿Vas a preparar las preguntas? No, que la cosa es que... No, me tengo que preparar porque lo vi. Recién di el horario. A las 15 horas. A las 15. Y yo soy siestero, ¿viste? Yo soy siestero. Pero bueno, está bien, no, ese jueves no voy a dormir la siesta. Bueno. Si me ves cara de dormido, es por ese motivo, no es por otro. El tema que has elegido está de 10. Sí, está lindo. Sí, gracias por soportarme hasta ahorita. Al contrario, muchas gracias a vos. Chao, nos estamos viendo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, abrazo para todos. Cuidado al barbeca.